Mm. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim. ¿Me escuchan muy bien? Buenas Sí, tardes, sí. sí, te escuchamos bien. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto tenerles de nuevo en la sala. Qué alegría el que podamos estar aquí juntos para poder tomar una clase más. Estamos ya culminando el día de hoy el principio número 3 de los 13 principios de fe que habla sobre la incorporeidad de Dios. En las 2 semanas anteriores, en las 2 clases anteriores, tuvimos la oportunidad de platicar del principio, de este principio de manera profunda. Abordamos las primeras, de manera general, los aspectos que tienen que ver con este principio, la importancia de interiorizar el mismo hasta niveles de comprensión lógica, racional, para evitar la duda y la confusión a tal punto de ocasionar una posible, por ausencia de conocimiento, transgresión y caer en idolatría. Me gustaría que, antes de que yo comenzara la clase, bueno, de todos los presentes, me hicieran un resumen. Alguien que me pudiera hacer una pequeña semblanza de lo que hemos visto hasta el momento estaría estupendo, para que yo pueda saber si este principio ha quedado claro o no. Adelante, Efraín, te escucho. Hola, buenas a todos. Bueno, lo que más puedo decir, que es muy extenso decir todo lo que hemos aprendido, pero lo que más me quedó grabado de la clase anterior fue el tema de que Dios no puede ser materia, porque si fuese una materia, fuese algo creado, y así mismo a su vez tuvo que tener un principio y va a tener un fin. O sea que la materia no está ligada a Dios. No, y entonces esto es un punto que nos aparta mucho de las viejas creencias de que sí que es posible que Dios sea parte de una materia. La otra parte también que me gustó fue que, bueno, que me quedó grabada, es que no puede ser divisible. Como Dios no es materia, no se puede dividir en varias cosas, ¿no? O entes. Entonces esto también me ha quedado bastante grabado. He estado meditando en esto varios días porque hace mucho sentido, la verdad, hace mucho sentido. Gracias a todos. Qué alegría, me da mucho, Efraín, me da mucha alegría que esté justamente haciendo este ejercicio reflexivo, porque la intención de, el estudiante monoteísta es estarlo masticando y masticando y masticando, de tal manera que lleguemos a estos grados de sorpresa y de interiorización para poder comprender de justamente de fondo cuáles son las propiedades del creador. Muy bien, felicidades. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre lo que hemos estado en la clase? Estimada Patricia, adelante. Aló, estimada Patricia, ¿nos escucha? Veo que ya no tiene bloqueado su micrófono, pero no la escuchamos. Ahí, a ver, otra vez, desbloquéelo. No, me parece que ahí. A ver, hable. No, algo pasa con su audio, estimada Patricia, que no la escuchamos. Ojalá y pueda revisar ahí su configuración. Mientras tanto, le voy a dar la participación a alguien más. A alguien más que quiera hacer una participación, para Lisette y para Sara, que con suerte estaban ingresando, y para Gustavo, que acaban de ingresar a la sala. Estamos hablando de hacer un breve resumen de lo que se tenía, de lo que hemos venido viendo en las últimas semanas sobre el principio número 3, y quiero que ustedes me den una pequeña semblanza de lo que han visto y lo que han comprendido. Estimado Hernando, veo que tiene su micrófono abierto, ¿quiere participar? Sí, señor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok, listo, es cortico. Más o menos es que lo haciendo el resumen muy corto que la persona que crea que Dios es posible dividirlo, pues es totalmente erróneo
a raíz de que si se divide es porque entonces ya pasa de ser infinito y lo estaríamos limitando, lo estaríamos partiendo y pues eso no tiene lógica porque de hecho él es el único y pues la unidad está completa en él y no se puede coger por pedacitos. Entonces, así coloquialmente diciéndolo, ahora, el que piensa que Dios tiene cuerpo o alguna forma, es una forma muy grave de la persona que puede manifestar su idolatría. Correcto, correcto, sí, muy bien. Una persona que piensa que Dios tiene cuerpo está cayendo en idolatría. Está cayendo en el riesgo de idolatría porque está corporizando la divinidad y porque puede prestarle un servicio equivocado o puede considerar que Dios se encuentra habitando, posando en un solo lugar o en una sola persona o que reside en el poder de alguien. Y eso da oportunidad a sinfín de religiones y sinfín de malas concepciones sobre la idea del Creador, que actualmente se encuentran incluso muy divulgadas, se encuentran muy diversificadas a través del mundo, a través de las sociedades, que hacen que la percepción de Dios sea limitada y circunscrita únicamente a incluso a objetos, a lugares, a personas, ¿no? Cuando uno estudia el monoteísmo de la Torá, entiende que en realidad existe una gran distancia completamente al concepto que tienen otros sistemas religiosos al que el sistema de la Torá tiene acerca del creador, ¿no? Del ordenador. Incluso esta aproximación del creador, o esta sí, aproximación al conocimiento del creador, es muy similar a la que las estructuras masónicas tienen cuando se refieren al creador como el gran arquitecto, el diseñador, el ordenador. Justamente es esta percepción de un creador que dirige y que controla una creación, que no es obra de la casualidad, que todo el mundo se encuentre configurado de esta manera para poder tener una vida sostenible, y no solamente sostenible, sino desarrollable. Es decir, que progresa, que va hacia adelante a través del tiempo y que brinda nuevas herramientas a todos los seres que viven en ella para poder todos los días desempeñar un papel fundamental en esta organización llamada vida. Por lo tanto, es importante que nos quede claro, muy claro, este principio, este tercer principio. Y como lo decíamos en la clase anterior, hasta el día de hoy hemos visto lo que no es Dios. Hasta el día de hoy hemos abordado y hemos tratado de deconstruir todo lo que habíamos aprendido en otros sistemas religiosos, que habíamos aprendido en otros sistemas de pensamiento que abordaban el concepto de Dios. Si recuerdan ustedes, cuando comenzamos el curso, dijimos que íbamos a crear un nuevo diccionario monoteísta. Y ese nuevo diccionario monoteísta iba a tener conceptos que iban a buscar el esclarecer desde la perspectiva de la Torá y de los sabios del pueblo de Israel, estas palabras que habíamos conocido en otros sistemas religiosos, pero que son completamente distintos los significados que se encuentran al estudiar el monoteísmo de la Torá y al darnos a la profundidad de el estudio de lo que es realmente la esencia del creador. En el chat la estimada Patricia nos escribe y dice: es importante saber que la Torá se expresó en lenguaje de humanos. A Moshe le fue dicho que Hashem no se presentó en ninguna figura porque él está sobre todo. Dios es inmaterial, no tiene forma ni cuerpo. Muy bien, estimada Patricia, efectivamente. Esas son algunas de las propiedades que tiene el concepto de Dios. En esta clase vamos ahora a deducir, vamos ahora a estudiar qué sí es Dios entonces. Bueno, Israel, ya nos has dicho una infinidad de cosas de lo que no es Dios y ahora nos has dicho... Solamente a mí. Sí, estimada Lisette, estábamos haciendo un resumen, no sé si quiera participar en el resumen. Sí, solo que aquí hay un poco de ruido, qué pena. Pues han sido como muchas, no sé cómo llamarlo, verdades
o revelaciones o cosas de esas, ¿no? Que he recibido. Creo que el hecho de saber que estamos, por decirlo de alguna manera, inmersos en él y no que él está por allá en una esquinita, ha sido, para mí ha sido maravilloso, realmente. Gracias. Perfecto. Estimada Alicia, muchísimas gracias. Ese es otro punto importante, saber que no es que Dios se encuentre fuera de nosotros, porque regularmente siempre estamos buscando a Dios en los cielos únicamente, pero no nos damos cuenta que justamente estamos inmersos en todo lo que es Dios en realidad, en todo lo que realmente Él representa, en todo lo que es su existencia. Nosotros nos encontramos dentro, no estamos fuera o alejados, o Él no se encuentra alejado de nosotros. Sí, estimada Alice. Qué pena, tal vez me salgo del tema, pero tengo una duda muy grande, hace ya mucho tiempo. Adelante. ¿La puedo hacer ahora? Sí. Sí. Bueno, es que vi que una persona que pertenece al grupo compartió una foto de alguien arrodillado. Claramente los que fuimos cristianos sabemos que esa foto pertenece a una iglesia cristiana cuando están en el momento de la adoración. Compartir ese tipo de imágenes, sabiendo cuál es el origen, bien sea cristiano, católico o algo diferente al que nosotros conocemos, ¿eso está bien? ¿No tiene ninguna importancia? ¿O qué, cuál sería su impacto? Bueno, voy a abordar la respuesta desde dos perspectivas distintas. Primero, como un estudiante de ciencias de la comunicación y desde el aspecto semiológico, ¿de acuerdo? Cada imagen genera una significación y genera una representación distinta a cada persona. Entiendo que cada imagen también, dependiendo las propios valores y preconcepciones de la imagen sobre cada individuo, más bien de cada individuo sobre la imagen, van a tenerle una significación distinta. Por lo tanto, lo que a lo mejor usted está percibiendo en la imagen no es percibible para todos, y es por eso que usted está observando esa parte que es importante, ¿no? Que también no es de menospreciar. Sin embargo, Sí, 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 perdón. se continuó porque como que tuvo una interferencia. Adelante, por favor, Ok, qué pena. ok. Entonces, esta imagen en particular, la que tenemos, la que compartieron en el grupo, es, pues puede generar varios significados, ¿no? El mensaje no tiene, digamos, lo que dice el texto no tiene nada de transgresión, aunque la imagen puede prestarse a confusión. Ahora, esto es de percepción individual. Y la segunda respuesta que voy a dar es como administrador de grupo. Ya les había pedido anteriormente que no compartieran imágenes ni contenidos que no sean vigilados. Perdón, se cayó mi ventilador. Les había pedido que no compartieran imágenes ni contenidos que no fueran supervisados por mi persona. Así que de igual manera les vuelvo a pedir de manera encarecida que antes de poder enviar cualquier tipo de mensaje al grupo de WhatsApp, sea antes pasado por mi persona con la intención de que yo pueda revisar cuál es el tipo de contenido que se está compartiendo, porque puede prestarse justamente a que el criterio pueda ser confuso o el mensaje no quede claro. Y por lo tanto es mi responsabilidad como educador del grupo que todo lo que se comunique en el mismo tenga un objetivo y que ese objetivo esté alineado con el mensaje que deseamos comunicar para que no haya este tipo de confusiones, ¿no? Entonces, es un buen momento para aprovechar y decirles, no compartan cosas en el grupo que no están autorizadas por mí. Es la segunda vez que se lo pido. Si la persona que está en el grupo lo está escuchando, les voy a agradecer mucho a que antes de compartirlo me lo puedan mandar para que de esa manera pueda yo revisarlo y podamos ya decir, sí, no hay ningún problema, lo podemos compartir o no lo podemos compartir según los objetivos del curso. ¿De acuerdo? Es importante que eso quede bastante claro, porque simplemente son reglas que en cualquier lugar cuando uno va, pues bueno, tiene que seguirlas para poder tener una sana convivencia. ¿De acuerdo?
Les voy a pedir que me den un minuto, voy a levantar mi ventilador, permítanme. Listo. Estimada Lisette, no sé si contesté su pregunta, ¿estuvo bien? ¿Tiene alguna duda todavía? Sí, claramente, pues como le hacía yo la advertencia antes de hacer el comentario, yo que fui cristiana, obviamente veo un contexto en esta foto, ¿no? Claro. Por eso era mi pregunta. Sí, Gracias. claro, y está bien, digo, vuelvo a repetirlo, es la apreciación que cada individuo tiene. Claro que desde una perspectiva académica, como lo acabo de decir, uno ve las imágenes desde el preámbulo, el contexto personal, ¿no? Con suerte hay personas que no vieron lo mismo, pero más allá de si sea o no sea apropiada, más allá de si sea una imagen cristiana o no sea una imagen cristiana, es algo que no está permitido en el grupo y ya lo habíamos pedido anteriormente y es necesario que no se repita, ¿de acuerdo? Pero bueno, continuando con la clase, entonces sí vamos a iniciar con el principio, la clase del principio número 3, vamos a con esta clase culminar este tercer principio y vamos a hablar ahora de lo que sí es Dios, como les había venido diciendo. Todas estas dos clases anteriores hemos venido hablando sobre lo que no es Dios, sobre lo que realmente Dios es, no es materia, no está en un lugar en específico, no es, no tiene ojos, no tiene pies, no tiene cara, no se encuentra, habitando únicamente en los cielos. Israel, entonces, ¿qué sí es Dios? Por favor, dinos qué sí es Dios, porque nos has desprovisto de todo tipo de significación de Dios, que ahora se nos hace inacible el poder tener una idea clara y concisa respecto a la existencia del Creador y su naturaleza sui generis, su naturaleza única. Por lo tanto, es importante que nos orientes, Israel. Dinos, por favor, que sí es Dios entonces. Ok, para ello, bueno, vamos a continuar con el análisis del texto de el libro de el Sefer Hamadá, que es el libro que estamos leyendo ahorita, para poder continuar, para poder explicar sobre la unicidad del Creador y su inmaterialidad, y que nos podamos nosotros entonces dar una idea de realmente qué es el Creador. Después de que hemos dicho todo lo que no es, entonces tenemos que darnos una cuenta de qué sí es. ¿Qué sí es Dios entonces? Dijimos, Dios no tiene forma, no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué sí es? El único ser que conoce esa respuesta, pues es Dios. Cuando nosotros hacemos la pregunta a esta incógnita para poder dar una respuesta sensata, es que el único que realmente conoce lo que en su totalidad sí es Dios, es Él mismo. Porque el conocimiento de Dios y Dios son uno. Como lo hemos abordado en clases anteriores, el conocimiento de Dios y Dios son uno. Es decir, que cuando una persona aprende algo, el conocimiento se encuentra fuera de él, y cuando lo aprende, lo interioriza y ya se encuentra dentro de él. Pero en este caso, sobre la existencia y la naturaleza del Creador, el conocimiento de Dios y Dios no se encuentran separados, no se encuentra eso fuera de él, sino que se encuentra dentro de él. Por eso, el único que realmente puede abarcar a plena significación y contundencia su propia naturaleza y contenido es Dios mismo. Para esto vamos a abrir el libro de Derek Hashem, El Camino de Dios, del rabino Rabbi Moshe Chaim Luzzatto.
el libro de Derek Hashem, que es este, lo recomiendo, está dentro de la bibliografía de la clase, aquí lo tenemos, Derek Hashem, El Camino de Dios. Es un libro muy recomendable que habla justamente sobre el Creador en el capítulo 1. En el capítulo 2 habla con respecto del objetivo de la creación. Y cuando nosotros conozcamos sobre el objetivo de la creación, es que nosotros vamos a poder conocer un poco de lo que realmente es Dios. ¿A qué se puede aproximar Dios? Se debe saber, dice el libro, que se debe saber que la esencia verdadera de la existencia de Dios no puede ser comprendida sino por Él mismo. Se debe de saber que la esencia verdadera de la existencia de Dios no puede ser comprendida sino por Él mismo. Su verdadera existencia no tiene nada que ver con la existencia física de algún objeto o ninguna imagen que puede imaginar el ser humano. Y ninguna idea que el intelecto pueda concebir. Es decir, que cuando nosotros tratamos de poder acercarnos para poder decir que sí es Dios, es como si el concepto de Dios diera un paso atrás mientras yo doy un paso adelante. Y entre más yo me acerco, ese concepto cada vez se aleja más de mí. Porque no es posible poder desde nuestra condición de materia física, poder comprender lo que es ilimitado. Solo tengo en términos de probabilidad la posibilidad de aproximarme por medio de figuras lógico-deductivas a una explicación que me dé un esbozo, un perfil de lo que es en realidad Dios. A Dios no lo vemos ni lo escuchamos, ni con nuestro intelecto podemos formarnos la más mínima idea de lo que es realmente. Ustedes me dirán ahorita, Israel, llevamos ya casi mes y medio, 2 meses, y tú nos has dicho que a través del intelecto y a través del razonamiento vamos a poder comprender a Dios y a conocerlo, y ahora me estás diciendo que no. O sea, ¿de qué se trata, Israel? ¿Es o no es? ¿Se puede o no se puede? ¿De qué se trata esto? Bueno, la explicación es de la siguiente forma. Todo lo que nosotros podemos percibir en este mundo, lo percibimos a través de nuestros sentidos, de la percepción que tienen nuestros sentidos. Es el conocimiento a priori, lo vimos en el principio número 1. El conocimiento a priori es el conocimiento que nos permite la experiencia, es decir, que es por medio de la ciencia empírica. Yo ahorita estaba haciendo para comer unos hot dogs y le eché los salchichas al sartén y me quemé la mano. El aceite me brincó a la mano y me quemó. Ahí conocí que si el aceite está caliente, quema. Por medio de la experiencia, conozco que no vuelvo a dejar que me vuelva a caer aceite caliente en la mano, ¿no? Porque me duele, porque arde, porque me genera una llaga. y que no eres chef, es correcto. Es correcto, Efraín, me vas a tener que dar unas clases de poder freír, por favor. Muy bien, bueno, para un breve comentario, nuestro querido Efraín es chef en North Carolina, ¿es correcto, mi estimado? Él es chef profesional, así que cuando quieran una receta, una guía, como yo se lo voy a pedir después, bueno, lo contactan.
Adelante, mi estimada Lisette. Como diría mi abuelita, no te pongas a inventar. Sí, hombre. Pero ni modo, a veces cuando toca, toca, ¿no? Entonces hay que hacer el trabajo de papá es trabajo de tiempo completo y los niños ya estaban pidiendo de comer, así que tuvimos que hacerlo rápido. Pero bueno, el punto está en que uno aprende de manera empírica y ese conocimiento se produce por medio de nuestros sentidos que perciben únicamente que este mundo material, que perciben este mundo material. Sin embargo, cuando queremos nosotros hablar sobre Dios, que es inmaterial, ahí es cuando se vuelve complicado el tema, porque trato de definir algo que no es materia por medio de lo único que conozco, que es la materia y su comportamiento. Es completamente contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué me queda para poder definir algo que no es materia? Bueno, pues señalar que los atributos negativos de esa persona o de eso que estoy aprendiendo. Como por ejemplo, yo puedo decir que la estimada Lisette no es de cabello rubio, ¿no? Por lo tanto, se entiende que puede ser castaño claro, castaño oscuro, puede ser pelirroja, pero rubio no lo es. Yo puedo decir, por ejemplo, de mi persona que no soy muy fiestero, ¿no? No me gusta tanto la fiesta y la juerga. Entonces, con atributos negativos, es decir, con cosas que no soy, voy definiendo a la persona. Voy definiendo y dándole una idea general de lo que no es, de lo que es a través de lo que no es. De esa misma manera es que a Dios lo conocemos por lo que no es, porque Dios no lo vemos ni lo escuchamos, ni con nuestro intelecto podemos formarnos la más mínima idea de lo que realmente es. Ejemplo, explicar a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo. ¿Cómo le explicas a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo? ¿O cómo se mira el cielo azul? ¿Cómo le explicas a un ciego de nacimiento el verde turquesa del mar? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué recursos? ¿A qué recurres para poder explicarle a alguien que en su vida ha experimentado la luz entre sus ojos un color? Y que los colores no solamente transmiten imagen, sino que también transmiten temperaturas. Hay colores cálidos y hay colores oscuros, hay colores fríos, ¿no? Y que también pueden transmitir percepciones como de olores. Es decir, que un color es más complejo. ¿Cómo le explicas a alguien, no? Entonces, si esto es así, no podemos saber realmente nada de Dios. Es decir, si yo soy como un ciego de nacimiento que no puede utilizar sus sentidos para poder experimentar lo que realmente es Dios, porque simplemente sus sentidos captan únicamente lo que su mundo físico le permite, ¿cómo, Israel? Dinos, ¿cómo vamos a experimentar entonces a Dios? ¿Cómo pretendemos conocer realmente a Dios y creer en Él y tener creencia con convicción certera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque entonces, Dios, Israel, explícanos si es imposible conocer a Dios por medio de nuestros sentidos, porque entonces la Torá dice y manda y conocer a Dios. ¿Por qué manda y dice, debes saber y conocer que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra? Si en realidad esto no es posible de comprender de Él. ¿Por qué? Si la Torá lo dice es porque se debe de comprender de alguna manera. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso? Bueno, ¿qué sí es Dios entonces? Para traer esto a explicación,
vamos a traer 3 eventos, o 3 elementos, perdón, para poder comprender la existencia de Dios. Debemos de comprender a Dios, o podemos de comprender a Dios a través de 3 elementos. Primero, a través del mandamiento de saber de la existencia de Dios. Es decir, que si nosotros hemos estudiado durante este curso que Dios, si manda algo, es porque se puede ejecutar, porque se puede cumplir, porque está a nuestro alcance. No tendría para nada sentido que Dios ordenara algo que no pudiéramos interiorizar, que no pudiéramos comprender, que no pudiéramos asimilar. Por lo tanto, tenemos el deber de saber. Y dice en Éxodo capítulo 20, yo soy Hashem tu Dios, Ani Hashem Elokeja, Ani Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que puedes aprender de Dios, lo puedes aprender de tu sensación del yo. Que todo lo que puedes aprender de Dios, lo puedes aprender de tu experimentación del yo, de tú mismo, de tu propia conciencia de tu ser, de la propia conciencia de tu existencia como un ser vivo que no solamente está en este mundo para poder producir y consumir, sino que tiene un objetivo más trascendental, que es el de solamente permanecer y transcurrir. Porque dice Mercedes Sosa que permanecer y transcurrir no es honrar la vida. Por lo tanto, el versículo de Éxodo capítulo 20 nos dice, yo, Hashem, tu Dios, Anoji Hashem Elokeja. Todo lo que puedes aprender de Dios, lo puedes aprender de tu sensación del yo. Y por lo tanto, empezamos a analizar el primer elemento, que es la existencia, tu propio existir. Traer la comprobación de la existencia de Dios a través de la existencia de ti mismo. Es decir, que para poder comprobar esta existencia de Dios, basta que primero analices el origen de tu propia existencia. Y esto lo vimos en el principio número 1, con un filósofo francés que nos ayudó a dudar de todo para poder comprobar la existencia de mi existencia, René Descartes y su discurso del método. Quien propone tener una duda razonable, que dude de absolutamente de todo, hasta de mi propia duda. Concluyendo que si tengo la capacidad de poder dudar de manera completa e individual, entonces realmente existo. Si tengo la capacidad de poder dudar de mi propia existencia, entonces también existo como un ser independiente. No podemos saber cómo es Dios, pero podemos saber que Dios existe. Es decir, que el primer elemento
para el entendimiento de Dios es su existencia. ¿Y cómo voy a comprobar yo su existencia? Al comprobar mi existencia. No podemos conocer a Dios en completa extensión, pero sí podemos saber que existe. ¿Cómo? Argumentando con pruebas empíricas reales, porque está documentado este orden específico en el que el mundo existe y el funcionamiento del mismo, y por el cual podemos concluir de este ordenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Reflexionemos sobre nuestra propia existencia. Si solamente fuéramos máquinas de producir y consumir, que no tuviéramos el objetivo más que el básico de comer, reproducirnos y morir, comer, crecer, reproducirnos y morir, ¿cuál sería entonces el objetivo de tener este elemento tan conflictivo en esta existencia tan simple y tan lineal que es el del razonamiento? ¿Qué no habría sido más sencillo que fuéramos seres sin un razonamiento propio como el resto de las especies, para solamente conducirnos de manera intuitiva, animal, para poder hacer lo que venimos a hacer, producir lo que venimos a producir e irnos sin ningún tipo de complejidad existencial? La realidad es que no. El mundo no es así. Las personas, la especie humana no es así. Es decir, que tenemos esta capacidad de reflexionar, de interiorizarnos, de cuestionarnos nuestra propia existencia. Y ese cuestionamiento es el primero que te va a dar el elemento para poder comprobar la existencia del Creador. ¿Por qué? Porque estás dudando de ti y de tu origen y de tu causa. Y por lo tanto, sabes que ese conocimiento de ti proviene de un lugar que no está en ti, sino que debe de provenir de donde proviene el origen de todo lo etéreo. La sustancia de todas las sustancias, lo inicial. No puedo saber cómo es Dios, pero puedo afirmar que Dios existe. ¿Cómo puedo afirmar que Dios existe? A través de mi propia existencia, a través de mi propia concepción del yo. Voy a tratar de ejemplificar un poco más esto porque puede ser un poco complicado de poder entender. ¿Saben cuál es la importancia de que un niño en su proceso de desarrollo entre los 4 o 5 años empiece a tener soliloquios? Es decir, que empiece a hablar consigo mismo. Es porque siempre va a existir un ser y un deber ser. Un yo y un super yo. Y este yo y este super yo son fuerzas contrarias que se van a encontrar tirando por el deber ser de la persona y el querer ser de la persona. Pero al final del día es la misma persona. Pero se encuentra un super yo, un ello que observa. Es un tercero que observa todo el actuar. Imaginemos, por ejemplo, una obra de teatro. No tendría sentido la existencia de una obra de teatro si no existiera un tercero que observara. ¿Están de acuerdo? Porque los actores no actúan para sí mismos, actúan para el público. Tienen como objetivo el entretener, comunicar un mensaje, el demostrar una obra de arte a un tercero. Si no existiera este tercero, no tendrían la razón de existir los otros dos. Pero el que existe este certero, es el que exista este tercer elemento, es el que le da sentido a la existencia y la razón del ser por ser. Es decir,
que este ello que observa al yo y al superyo es lo que nos hace concluir que tenemos una existencia que nos observa entre lo que quiero y lo que debo y que equilibra. Y este ello es lo que representa la existencia del creador. Porque al igual que yo estoy viendo al otro, yo te estoy viendo a ti, tú me ves a mí, hay un tercero que nos observa, que es para el que existimos y el que nos da la razón de la existencia, porque si ese tercero que observa no existiera, la razón de que tú y yo estuviéramos aquí, estemos aquí, no tendría sentido. No sé si con esto pueda quedar un poco más claro eso. Es decir, el que yo pueda comprender mi yo me da la oportunidad de saber que al igual que existe un tercero que observa, es que se considera existente independiente de fuerzas positivas o negativas, que tiene la capacidad de poder sintetizar y de elegir. De la misma manera es el creador, que se encuentra independiente de lo que le suceda a este hombre, ya que es inmutable, pero que al comprender esta similitud, puedo comprender realmente la existencia de Dios. Conclusiones, no puedo saber cómo es Dios, pero sí puedo afirmar que existe. No puedo saber cómo es Dios, pero sí puedo afirmar que existe. Esta es la comprobación a través del primer elemento, que es el de la existencia. Segundo elemento, que es creador y conductor. Es decir, que no está alejado ni desconectado del mundo, sino que él lo recrea y lo mantiene a cada momento. Así dice la Torá en Isaías capítulo 44, versículo 24. Isaías 44, versículo 24, cuando dice, Ani Hashem, yo soy Dios, autor de todo. Yo soy Dios, autor de todo. Ya que, tal como el cuerpo depende del alma para que lo maneje y lo vitalice, así el mundo necesita de Dios para su existencia y sostenimiento. He aquí que el propósito de la creación fue el de beneficiar a otros con su bondad, con la bondad del bendito sea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que así que Dios es al mundo, como el alma es al cuerpo. Si Hashem Elohim abandonara el mundo físico, este mundo colapsaría de la misma manera que si el alma abandonara el cuerpo. De la misma forma, el cuerpo colapsaría. Por eso es que es creador y conductor, porque no está alejado ni desconectado de este mundo, sino que él lo recrea y lo mantiene a cada momento. Y que si desprendiera de su presencia de este mundo, se retirará, este mundo colapsaría y se reduciría a absolutamente nada.
Por lo tanto, que la segunda comprobación de la existencia de Dios es simplemente comprobar la existencia del mundo, ya que éste se encuentra intrínsecamente vinculado con él. Y se encuentra potencializando a toda la creación para mantenerla y recrearla todo el tiempo. Esto es el segundo elemento. Y el tercer elemento con el cual podemos vincularnos, traer al entendimiento la existencia del Creador, es por medio de la unicidad. La unicidad que Él mandó que comprendiéramos para entender su naturaleza. Que el mando de este mundo no está desenganchado de Dios, sino que depende en todo momento y completamente de la existencia de Él. Es decir, que las leyes naturales no se encuentran desvinculadas de la voluntad del Creador y son autónomas, sino que son el reflejo de la manifestación, sino que son la manifestación de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Son una forma de expresar su voluntad. No es que sean leyes ajenas a este orden, sino que es lo que Él ha determinado para que su expresión de voluntad se manifieste en este mundo. Así como el cuerpo requiere del alma para existir, el mundo requiere de Dios para continuar existiendo. Así como el cuerpo requiere del alma para poder existir, así el cuerpo requiere de Dios para continuar existiendo. Pero, ¿cómo puedo creer en algo que no puedo ver? Israel, ¿no se te hace algo muy ingenuo que nos pidas creer en algo que no podemos ver? Bueno, para aquellas personas que son bastante empíricas, permítame decirles que hay cosas en este mundo que existen y que no necesariamente vemos, pero sí sentimos. Como los rayos UV. Podemos ver un rayo de sol, pero no podemos ver un rayo UV, un rayo ultravioleta. Pero el hecho de que no lo podamos percibir no quiere decir que no exista, porque podemos ver el efecto que causa en nuestra piel. Si yo me sobreexpongo a la luz solar, después de un día de calor, bajamos a la playa, vamos a la alberca y no me pongo bloqueador y termino como carboncito, ¿no? Y la ciencia nos dice, son los efectos de los rayos UV sobre tu piel. Por lo tanto, aunque yo no los vi, tengo un testimonio de que actuaron sobre mí. Comprender, entonces, que hay cosas que están visibles a simple vista y hay otras que son entonces demostrables. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo hay cosas que pueden ser contempladas a simple vista, pero hay otras cosas que pueden ser demostrables. Traigamos otro ejemplo, los rayos X. Yo en realidad no puedo ver los rayos X. Me mandan a tomar una placa porque me luxé el tobillo para ver si no me fracturé la tibia o el peroné. Y me ponen en la placa y me dicen, a ver, le vamos a aplicar rayos X y le vamos a tomar una placa. Y entonces viene el radiólogo y toma la placa, pum, 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 pum. Yo no vi absolutamente nada, no sentí nada.
pero después me entregan un negativo en donde se imprime la imagen de mi sistema óseo, en donde se puede apreciar si tengo o no tengo una lesión. ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, pues a través de algo llamado rayos X. Y los rayos X son algo imperceptibles a la vista, pero son demostrables por medio del papel fotosensible que capta estos rayos y estampa en negativo la imagen capturada. Lo que sea visible, las cosas que son visibles son aquellas que se perciben por medio de los sentidos, de la vista, del tacto, del olfato, del gusto. Las cosas que son demostrables, son a través del pensamiento lógico racional, el sentido común y el espíritu crítico. Porque junto con la observación y las preguntas, sé que son las herramientas del monoteísmo, sirven para poder comprobar la existencia de esta divinidad. Es decir, que no solamente creemos en cosas que se pueden ver, sino también en aquellas cosas que pueden ser demostrables por medio del sentido común y el espíritu crítico. Por lo tanto, desde los sabios de Israel, desde hace más de 2300 años hasta nuestros tiempos, el Talmud Berajot en su página 10 dice: así como Dios llena el mundo, el alma llena todo el cuerpo. Así como Dios observa sin ser visto, el alma observa sin ser vista. Así como Dios reside en las fosas más profundas, así el alma reside en lo más profundo del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos comprobar por medio del pensamiento lógico y el sentido común que nuestra existencia biológica tiene una esencia peculiar, que es esto que llamamos alma, que es el impulso de vida original que permite la existencia de una persona o de un ser vivo al nivel en el que nos encontramos, ya que si este respiro, este hálito de vida o esta chispa o este impulso, llámenlo como quieran, se retirara del cuerpo, podría existir todavía mi cuerpo con todos mis órganos en perfecto estado, pero sin vida. ¿Por qué? Porque no existiría ese impulso, esa fuerza, esto que lo lleva a ir hacia adelante, a lo que propiamente se le llama una existencia física. A esto es a lo que nosotros llamamos alma. Y esto es a lo que la Torá llama nefesh, es decir, alma animal. El nivel más bajo de lo que es el alma. Y es entonces que podemos hacer esta analogía y decir, bueno, si entonces el alma no es algo que yo pueda comprobar de manera física porque la puedo ver, pero sí por medio del sentido común y el espíritu crítico, porque demuestro que si este hálito de vida se retira del cuerpo, el cuerpo ya no vive. De la misma manera existe Dios en el mundo. Si Dios se retirara del mundo, entonces este mundo dejaría de existir. Y esto ya lo sabían los sabios del pueblo de Israel en el Talmud Tratado de Berajot en su página 10. Así como el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo entero. Así como el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo entero. Y sin embargo, así como no puedo determinar en qué parte del cuerpo se encuentra habitando el alma, tampoco puedo determinar en qué parte del mundo habita Dios. Pero es inevitable y es evidente que así como el cuerpo muere si el alma se retira, así también perecería el mundo
si Dios se retirara de él. Es decir, que cuando venga alguien y te diga, a ver, dime, ¿en qué parte del mundo está Dios? La respuesta sería, tú dime en qué parte de tu cuerpo está tu alma, en dónde habita. Aunque no puedas determinar en qué parte de tu cuerpo está tu alma, sí puedes determinar que si tu alma se retira, tu cuerpo muere. De la misma manera puedes determinar que si Dios se retirara de este mundo, el mundo dejaría de existir. Ya que Dios llena todo. Dios llena el mundo. Hamakon, en hebreo quiere decir el lugar. Y el Rambam explica en el Midrash, a Dios también se le llama Makom, lugar. Él es el lugar del mundo y no el mundo su lugar. Por eso es que en Bereshit capítulo 1, versículo 1, dice que Hashem creó el tiempo y el espacio, porque Él es el que crea la línea de tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio están dentro de Dios, son creaciones de Dios. Sería absurdo que el tiempo y el espacio delimitaran a Dios porque son sus creaciones. Es decir, que la dimensión de tiempo y espacio está en Dios y no fuera de Él, como para ocupar un momento y un lugar determinado. El Rambán explica que cuando se asevera esto, se entiende el por qué Dios es sostenedor del mundo, porque sostiene la línea de tiempo y espacio, porque sostiene esta línea de tiempo y esta línea de espacio. Nada se tiene, entonces todo se sostiene. Nada se tiene, todo se sostiene. Por eso es un error pensar que las cosas son gratis. Nada en este mundo es gratis. Cuando tú escuches que alguien dice, esto es gratis, alguien más está pagando por él. Nada en este mundo es gratis. Porque este mundo nada se tiene, todo se sostiene. Así como Dios sostiene al mundo y lo mantiene. Por eso es sostenedor. Porque Él mantiene la línea de tiempo y espacio. Y al crear la línea de tiempo y espacio, sostiene toda la creación como si fuera en su mano. Puesto que Dios es quien se tiene al mundo sin ser visto, se le compara como al alma. Puesto que Dios es quien sostiene al mundo sin ser visto, se le compara como al alma, que sin ser vista da vida y energía al cuerpo. Dado que en cierto momento, alegóricamente, Dios es como el alma y vive en el universo. Por lo tanto, cuando queremos experimentar y conocer a Dios, pese a que hemos hablado de lo que no es, podemos aproximarnos un poco a lo que es a través de la observación y las preguntas. Aquí es cuando vemos por qué son las herramientas del monoteísta, la observación y las preguntas. Esto es maravilloso. Con esto estamos concluyendo el principio número 3 de los 13 principios de fe de Maimónides. Y concluimos este que habla sobre la incorporeidad de Dios. Con ayuda del cielo, para la próxima clase estaremos abordando el principio número 4, que tiene que hablar de la eternidad del Creador. Que habla sobre la eternidad del Creador. Voy a dejar la sala abierta para cualquier pregunta, consulta y comentario. Adelante. Si tienen preguntas.
Perfecto. Bueno, pues con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. Espero que sea de mucha edificación para todos nosotros, que nos ayude a conectarnos mejor con nuestra concepción de Dios, que nos ayude a ver el mundo de una manera totalmente distinta a la que habíamos venido viéndola, y que nos ayude a ubicarnos realmente, que no existe un lugar más hermoso en donde estar que en el conocimiento de la vida. Por mi parte es todo el día de hoy. Les agradezco mucho su conexión. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que Hashem les multiplique en bendiciones, que les bendiga y les proteja, y que nos permita con ayuda del cielo vernos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y shalom. Amén, muchas gracias. Feliz Gracias. semana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien.